La historia continúa llegando a la playa viendo el mar por primera vez, queriendo nadar aún sin traje de baño, pero el mar estaba lleno de monstruos. Mientras Roxy se acercaba a un puerto, entran a la ciudad verificando tiendas y puestos, un gran embarcadero y el grupo de Paul baja, muy cerca de Rudius, y el máster sabía de Dead End, Eris, perro loco, Ruijerd, perro guardián, y Rutger, perro enjaulado. Llevando un año viajando por el continente demoníaco para ir al continente Milis, cada humano eran 5 monedas de hierro, pero 200.000 de mena verde por Ruijerd, al ser un super. Hablando de dinero en el almuerzo, ya que no lo querían abandonar y no podía correr sobre el agua, así que debían barajar opciones, hablando con el hombre dios después de un año, diciendo que podría haberse aliado más con Ruijerd si entregaba a los malosos, pero decidió reclutarlos, algo que ni siquiera él esperaba. Llegando ahí antes de lo esperado, diciéndole que compre comida a un puesto ambulante y camine por un callejón oscuro. ¡Uy, no! ¡Me van a robar! ¡Me van a robar! Lo que ocurre sería una sorpresa, entrenando ya que debían estar separados ese día y Roxy los espía, logrando Eris darle un golpe yendo Rudius con la comida, siguiendo su plan y pasando Roxy detrás suyo, pasando un mendigo muy hambriento, pasando 300 años desde su resurrección y Rudius le da la comida llenándola de poder para un año entero, presentándose Rudius y Kishirika Kishirizu, la gran emperatriz del mundo demoníaco. Uy, sí, ya está muy creíble. Y Rudius se arrodilla, fingiendo decir que esperaba mucho su regreso, cambiando su ojo viendo que era asqueroso, pero le debía su vida, así que le concedería un deseo no pudiendo ser mucho dinero ya que era humilde, tampoco la mitad del mundo ya que nunca lo conquistó, así que le pidió su cuerpo, pero ya tenía un prometido, preguntando qué le podía dar, ojos de demonio, metiéndole el dedo en el ojo que ahora veía extraño y se va riendo, era el ojo de la adivinación y se choca con un tipo al no poder ver bien, atacándolo en lo que justo queda un jarrón, contándole lo ocurrido a Ruijerd, de quien solo había oído hablar, sabiendo de sus 12 ojos con los que podía ver todo, queriendo Eris encontrarla, demorando una semana en dominarlo, al ser similar a la magia sin hechizos, el controlar el maná hacía que pudiera ver más o menos en el futuro, hasta 2 segundos medio borroso y uno claramente, logrando así desarmar a Eris y predecir todas sus tácticas, un ojo muy poderoso y Eris lo felicita, y lo engaña, o eso es lo que ella creía, diciéndole a Rudius que una vez conocía a un super con un ojo de demonio que murió antes de poderlo dominar, pensando que si algún día lo podría derrotar, pero ese día no sería hoy, aunque Eris sí logró darle un golpe pensando que era injusto que no pudiera alcanzar su nivel, pensando en sí mismo como un aprovechado al usar un regalo trampa contra alguien que se había esforzado mucho, recordando que debían volver a casa, así que sale por la noche y Ruijerd lo detiene, sabiendo que quería vender su bastón por dinero a pesar de que era muy importante para él, tanto como el colgante, pensando que también lo vendería de ser necesario, y Ruijerd cree que Rudius todavía no confía en él, ya que quería hacerlo todo solo al no recibir pistas desde hace una semana, contrabandearlo sería incorrecto a ojos de Ruijerd, por eso pensaba vender el bastón, solo que eso traería el mismo efecto en Eris, así que Ruijerd ignoraría toda ilegalidad hasta que cruzaran el mar. Él se dejaría contrabandear, sintiendo al tipo que ayudó a Rudius, queriendo agradecerle, presentándose como Gallus Cleaner, yendo el grupo de Roxy a un bar buscando a la familia de Paul, sintiendo un poco de envidia de Lina Lise y un grupo intenta reclutarla, revelando que era de rango A, maga de agua clase rey, reconociéndola como Roxy, recordando su tiempo como aventurera, preguntando si eran el grupo de Paul, y sobre cómo era él, respondiendo que desde siempre fue una basura de persona, escuchando algo muy preocupante mientras cada quien buscaba a su manera, escuchando el nombre Dead End, que solo Roxy conocía, teniéndole miedo al grupo con este nombre, un nombre de alguien tan peligroso, alto y guapo, queriendo interrogarlo sabiendo que era un grupo de 3, diciendo sus apodos, una pelirroja, un calvo buena onda y un mago, pensando que Dead End no era ninguno, ya que los Superdon no eran pelirrojos, buena onda ni usaban magia. Igual tenían que ser precavidos, no averiguando nada de nadie de Fitoa, aún después de un año del incidente, pensando que Zenith era ex rango S y Rudius llamativo, fácil de encontrar, priorizando a Lilia, yendo por playa, pensando que hace 6 años se fue de aldea buena, encontrando a Eris y a Ruijerd, quien la detecta así que huye, escuchando a Lina Lise en su chamba y acercándolos a todos, saliendo sin dinero ni información, y aunque Lina Lise la invita, Roxy se estaba reservando para un joven alto y delgado, masculino por infantil, que la salvara algún día de un laberinto, yendo la noche de la inmigración siendo ayudados por Gallus a cambio de otro trabajito, viajando solos contra pulpos, calamares, serpientes de mar, piratas y no muertos, naufragaron, teniendo que sobrevivir juntos solos en una isla desierta, llegando a enamorarse en un hermoso paraíso. Olvídalo, Mate, eso nunca pasó. Estando muy mareada, así que Rudius va llegando a su destino, y aún debían tomar otro de Milis al central, pero Eris no aguantaba el mareo, así que lo dejaría hacer cosas a cambio de curarla. ¡Qué ofertón! Yendo a buscar a Ruijerd, quien estaba en un sótano ilegalísimo, con incluso bestias míticas y personas en condiciones deplorables, mientras lo suelta Ruijerd quiere que salve a las personas bestias, ya que no tuvieron piedad con una que lloraba fuerte, siendo el liberarlas el favorcito para Gallus, queriendo Ruijerd acabar con ellos, pensando Rudius que era imposible una forma pacífica, pero si dejaba que Ruijerd lo hiciera dañaría su reputación super, diciéndole que sus manos eran para proteger a Eris, no para el mal, liberándose y teniendo una plática con el guardia, yendo a ayudar a las chicas, a quienes cura y seguían asustadas en lo que llega Ruijerd, quien pide perdón a la fallecida por llegar tarde, hablándoles en Dios bestia, las llevarían a la ciudad más cercana, aunque se les quedó alguien sorprendiéndose de los maullidos, así que Rudius iría por el perro mientras Ruijerd las cuidaba, estando encerrado en una barrera, destruyendo el cristal, un perrito muy suave, era una bestia sagrada, así que el hombre bestia le ruge dejándolo tieso, pensando que era un contrabandista, aunque era un niño, y podían oler que las chicas estaban a salvo fuera, por lo que mientras él iba por ellas llevarían a Rudius y a la bestia a la aldea, despertando en un apartamento gratuito que todo el mundo deseaba, sin depósito ni renta, hecho con madera de roble,
una bella cama, un trono de clase S para todas las necesidades, desayuno y cena incluidos, con un exquisito sabor, mucha seguridad, nadie entra ni sale. La prisión. En la ciudad de las personas bestia que vive en una persona pacífica pensando que era fácil salir con magia, pero en esa jungla no sobreviviría. Iban a echarle agua e insultarlo, marcando sus días de recluso, esperando a que Ruijerd y Eris vengan con él, ya que nadie lo quería escuchar, pensando que se demoraban mucho, ya que se pelearon con el viejo o algo que le hubiera ocurrido a Eris, solo habiendo pasado 3 días y el quinto meten a un pibe, que fue encerrado por hacer trampas apostando con dados, mientras a Rudius lo metieron por abrazar a un perro, que era la bestia sagrada de los Doldia, y todos hablaban de este ataque, presentándose como Giz, quien siente recordar el nombre de Rudius, así que le pregunta por una pelirroja y un calvo. A la sexta noche estaban desesperados haciendo cosas raras, un masaje, preguntándole si lo podía sacar y llevar al puerto, al estar preocupado por sus compas, ya que no lo ayudaría, pensando en tomar una rehén para escapar solo. Pero la guardia desapareció y empezaba a oler a humo, el bosque estaba en llamas, y no había sido Rudius, así que debían huir, por lo que Rudius hace una llave y salen tomando su bastón y ropa. Era un ataque a la aldea, contrabandistas pensando que merecían esto por cómo lo trataron, pero no podía permitir eso, aunque Giz pensaba que era el momento perfecto para huir. Rudius aprovecharía para que estuvieran en deuda con él, deteniendo a los contrabandistas e invocando nubes de tormenta para traer lluvia y apagar el fuego. El mono no dejaría que atacaran a Rudius, con quien los aldeanos estaban agradecidos, ya que sin humo podían olfatear bien, pidiéndole ayuda para rescatar a las víctimas, así que Rudius los hunde y el gato acaba con ellos, llegando Galus, quien aprovechó a Ruijerd y Eris para distraer a los guerreros bestia. Todo el viaje era parte de su plan, proponiéndole unirse ya que las personas bestia daban mucho dinero, negándose, por lo que los guerreros bestia se lanzan contra él y se los padrea. Al conocer el estilo del dios del norte, un santo del norte, pensando en dejarlo ir ya que no era tan justiciero como Ruijerd, pero la chica pide ayuda y la bestia sagrada se lanza, permitiéndole a Rudius liberar a la rehén, por lo que no había vuelta atrás, ya que Dead End no podía ser un villano, utilizando su ojo para predecir sus movimientos, que aún así evita dejándolo contra las puertas, pensando que podía ganar, previendo más ataques pero recibiendo un pinchazo, por lo que debe salvarlo el perro, que evita su cuchillada y el mono le tira arena para que Rudius acabe con él usando un rayo de luz. Acabando muy agotado, despertando con el perrito, Eris y Ruijerd, felicitándolo por derrotar a un santo del norte, pidiéndole perdón ya que no sabían que él fue quien salvó a las chicas, y el cacique le agradece. Ellos se habían demorado ya que cuando el cacique fue por ellos hubo un malentendido, que al solucionar atacaron al resto de criminales, siendo confundidos como contrabandistas, mientras Eris cuidaba a los rescatados, estando muy emocionada por contarle todo a su abuelo, no sabiendo que fue declarado culpable por no responder correctamente al incidente y condenado, dejándole Fitoa, su sirviente Darius. Su último deseo era que Eris viviera feliz, jugando bajo la lluvia mientras Rudius espía, y Giz le pregunta qué estaba haciendo. A pesar de tenerle gratitud por el otro día y estar arrepentido de encerrarlo, no dejaría que se acercara a su hija, pasando un tiempo en la aldea, entrenando, vigilando y mejorando. Algunos presos, unos días pacíficos, enseñándole un poco de lenguaje humano a Minitona y Tersena, viendo que tenía un anillo de la tribu Doldia dado por su maestra Ghislaine en su cumpleaños, preguntando si sabían algo de ella, creyendo que había muerto hace tiempo, teniéndole rencor por abandonar su labor de proteger a la bestia sagrada, alejando a Minitona, y Eris va tras él, exigiendo respeto hacia su maestra, ya que la cuidaba siempre que necesitaba, viendo que había alguien que la respetaba, llorando mucho porque la traten así, preguntando si realmente Ghislaine había cambiado a mejor, extrañándola del incidente, yendo al día siguiente a preguntar por la tía Ghislaine, una instructora increíble contrastando lo que decía su padre, siendo su hermano, aunque a ella no le gustaba la espada a pesar de que era lo que su padre quería, diciendo que era igual a ella, quien odiaba estudiar, y estaba muy agradecida con Ghislaine por enseñarle, preguntando por el estilo de Ghislaine, aunque a su padre no le agrade, teniendo un entrenamiento mientras Giz los observa, ya que antes nunca quiso practicar, preguntando si lo de Ghislaine era real, diciendo que además era rey espada y su aprendiz de magia, lectura, escritura y aritmética, diciendo que todos podían cambiar, siguiendo los entrenamientos, avanzando mucho en 3 meses, pensando que dentro de poco acabaría la temporada de lluvia y se tendrían que ir, aunque las chicas no quisieran despedirse, tenían un lugar y una razón para irse, acabando la figura de Ruijerd, dictando la leyenda que las bestias sagradas aparecían cuando el mundo estaba en peligro para viajar junto al héroe en su madurez. No era una mascota, pero Eris y Minitona estaban peleando de verdad, ya que Tona no quería que Eris se fuera, no queriendo disculparse a pesar de que se irían mañana, y su entrenamiento fue muy divertido. Le gustaba mucho el estilo de Ghislaine, quien de joven no tenía juicio para hablar ni entrenar, era muy rabiosa cuando se ponía de mal humor, sintiéndose aliviados cuando un espadachín se la llevó, ya que por fin se deshicieron de ella, arrepintiéndose de nunca tratar de entenderla, pero ya era demasiado tarde, diciendo que ella estaba tomando el mismo camino con Eris, quien también estaba pensativa, y como irían directo a Milis no volverían en mucho tiempo, escuchándolas afuera, por lo que Rudius sale a pasear al perro, entrando para disculparse, así que Eris acepta las disculpas, mostrándoles unas figuritas talladas en madera. Gracias a la ayuda de Ruijerd nadie falleció esta temporada de lluvias, volviéndose buenos amigos y agradeciéndoles con el permiso de volver siempre que quisieran, despidiéndose entre lágrimas mientras Giz le pide un combate para ver el estilo de Ghislaine, dando solamente un tajo, siendo derrotada pero pensando que era increíble, pidiendo que vuelvan la próxima vez con Ghislaine, despidiéndose con recuerdos, y el mono va tras ellos ya que logró escapar y debía ir a Milis, yendo en un carruaje por un camino que se dice fue hecho por San Milis de un espadazo, viendo en movimiento los 7 grandes poderes, los más poderosos, los dioses de técnicas, dragón, batallas, demonios, la muerte, espada y el norte. Ruijerd de joven entrenaba queriendo ser uno de ellos, y Eris quería conocerlos al ser más fuertes que Ruijerd, aunque no se sabía nada de los 4 primeros al ser una historia muy antigua, esperando nunca encontrarse con ninguno ya que se los padrearían, continuando su largo viaje por muchos paisajes hasta llegar a la capital del país sagrado Milis, Militian, despidiéndose del mono, prometiendo que se volverían a encontrar, queriendo aprender de su cocina,
recomendándole el gremio de aventureros, dándonos un vistazo a la ciudad llena de grandes construcciones dedicadas a Diosito, iniciando otra reunión estratégica pasando año y medio del incidente, pensando en quedarse un rato para conseguir dinero, ya que Millis era muy eficiente y tenían que ahorrar para otro barco. Además, mejorarían la reputación de los Super, revelando la identidad de Ruijerd y dándole una figurita a quienes salvaran, debiendo hacer muchas figuras y queriendo hacer una carta para informarle a su familia que estaban bien, mientras Eris cazaría duendes. Goblin Slayer estaría orgulloso, pidiéndole a Ruijerd que la cuide en su día libre, no sabiendo qué escribir al ser su primera vez, y ser amigo de un Super junto a tener un ojo de la emperatriz demoníaca era algo bastante loco, viendo un secuestro en el que preferiría no involucrarse, pero Dead End siempre escuchaba la justicia, sobre todo tratándose de niños. Además, limpiaría su reputación infiltrándose, pensando que ir a lo loco era muy arriesgado, y los chicos no querían comer, sintiendo una tela que reconocía. Gritando y siendo descubierto, presentándose como héroe de la justicia, Ruijerd de Dead End, atacándolos para salvar al chico que era familiar, en lo que llegan gentes, disculpándose por usar el nombre de Ruijerd con esa máscara, acabando con los secuestradores, solo que la chica tenía una técnica de distracción, bloqueando una bola de agua, preguntando si ya había llegado su líder, un borracho, viendo que era relativamente familiar y demasiado hábil, hundiéndolo, y el borracho reconocía esta forma de pelear, saltando como un perro y cortando su muro, viendo que era muy superior al resto, cortando su máscara y quedando perplejo al reconocer a Rudy. Era el único hombre que lo llamaba así, su padre, estando en una taberna pensando que había pasado mucho tiempo, alegrándose de que siga con vida, preguntando qué hacía ahí, aunque le pasó el contexto en un mensaje, pero nunca vio ninguno, teniendo mucho que contar, contando todo su año y medio de travesía como una divertida aventura sin mencionar al dios hombre, pero lo detiene diciendo que pasó todo ese rato perdiendo el tiempo. Pero esto solo fue por la forma de contarlo, además que en el continente demoníaco nunca pensó en buscar a más víctimas del incidente, nunca se le ocurrió, preocupándose por ayudar a un demonio, pero no a las víctimas. Además que tampoco escribió, pasando todo este rato como unas vacaciones con una linda chica y un poderoso guardaespaldas, para luego aparecer de la nada con una máscara sospechosa, pensando que como mínimo quería proteger a Eris, y pensaba que no escribió para que los guardias de su reino no interfirieran en su relación, pero no escribió porque nunca se le ocurrió en un continente tan duro, con unas condiciones tan peligrosas, y las chicas de su grupo pensaban que Paul estaba siendo muy duro con un niño, pero Rudius le responde que él era igual con las mujeres, ya que no le contó nada de esto a Zenith ni Lilia, pensando que lo estaba ocultando para pasarla bueno, pero lo golpea, ya que debía saberlo, y empieza a evitar sus ataques y a apedreárselo, ya que no sabía nada, todo el tiempo hacía lo que podía para seguir con vida en un lugar extraño, regañándolo, ya que sabía que podía hacerlo mejor, y una chica lo detiene, era su hermana Norn, quien piensa mal de él al no recordarlo y golpear a su padre, así que se va planeando irse al día siguiente, y su padre le dice que el incidente llegó hasta Villabuena, todos fueron teletransportados, dejó un mensaje para todos los aventureros, mensaje que no leyó, en el que dice que hubo muchas víctimas, no pensando que el accidente llegara tan lejos, preguntando si Sylphie estaba bien, enojándole que se preocupe más por su novia que por su familia, no sabiendo nada de Zenith, Lilian y Aisha, habiendo un escuadrón de rescate y no secuestraban gente, rescataban víctimas que fueron engañadas, recordando que el man era un chico molestón, todo mientras Rudius iba de aventuras, siendo visto igual que en su vida pasada, pensando que de la mañana podrían volver a hablarlo, pero le daba maluquera cada vez que pensaba en ello, volviendo a Eris viéndolo muy triste, diciendo que su padre estaba en la ciudad, y aunque Eris quería hacer algo porque Rudius se esforzó mucho, no podía meterse en problemas familiares, en lugar de ser violenta, debía animarlo, solo que no sabía cómo hacerlo, así que le da un abrazo, diciendo que todo estaría bien, y Rudius agradece su preocupación. Pasando al día del incidente, Paul y Norn no sabían dónde estaban ni encontrando a nadie más, recordándose en un lúgubre cielo, recorriendo todo lo posible junto a Norn, un largo camino lleno de problemas y desafíos, llegando a casa en ruinas, habiendo muy poca gente, iniciando el grupo de búsqueda en el que rescataron a muchas víctimas, pero ninguna cercana, siendo Norn la única que tenía cerca suyo, viendo cómo cada vez empeoraba, pero siempre permanecía a su lado, llegando el mono, que se había esfumado un rato, viéndolo de mal humor, pensando que se pase mañana al gremio, ya que se encontraría con alguien, aunque no le agradaba la idea, ya que se encontraron y pelearon, diciéndole que esperaba mucho de él, y a pesar de ser impresionante, seguía siendo solo un niño de 11 años, preguntando qué hacía él a su edad, diciendo que con un guardaespaldas, así cualquiera cruzaría el continente demoníaco, pero él le dice que no sería posible. Era una mayor razón para decir que era un genio, diciéndole que nunca había ido al continente demoníaco, de donde él venía, diciendo que subestimaba este arduo lugar, todo era desértico, quemaba el día y helaba la noche, lo único que hay es sequía y monstruos, un mundo hostil, su primera aventura, y vigilar a un súper peligroso mientras protegía a una chica. Todos tenían un límite, en especial siendo un niño, y contó la historia de esa forma para que no se preocupara, al ser un padre inútil y patético que trató muy mal a su hijo después de todo lo que tuvo que pasar y no verse en tanto tiempo. Cualquiera cortaría una relación después de eso, pero ambos estaban bien y tenían que celebrar eso, o acaso esperaba encontrarlo en un muy mal estado, yendo con Norn, recordando a Rudius y teniendo malos pensamientos sobre lo que pudo salir mal, arrepintiéndose. Al día siguiente todos comían en el gremio y llega Paul, enojando a Eris y tratando de actuar como si nada pasara, enojándola aún más, y Rudius la detiene para dejarlos solos. Le dice que puede que tuvieran una discusión, pero esto solo importaba porque seguían con vida, preguntando si ese era el súper de quien hablaba, un tipo agradable, no teniéndole miedo por salvar a su hijo, viniendo porque quería disculparse, y Rudius trataba de actuar genial, y cuando Paul trataba de ser comprensivo, Rudius era quien actuaba como un patán, disculpándose por no haber leído el mensaje y preguntándole, diciéndole que se olvide de él y vuelva a buscar, diciendo que de momento iría con Eris a casa, pero todavía desaparecido, igual irían y luego buscaría a su familia, pero cuando Rudius piensa irse, el camarero les invita
invita a algo, diciéndole que no conocía la situación, pero al menos debía ver a su padre a la cara, viéndolo muy arrepentido, recortando esa cara de cuando dejó de salir, y su amigo trataba de hacerlo sentir mejor por lo que le hicieron, y se dio cuenta demasiado tarde, pensando en disculparse, pero su amigo nunca volvió. Él tampoco fue a verlo, por orgullo, pensando que Paul sí fue a verlo, diciendo que debían actuar como adultos, ya que debía ser más joven que cuando él murió en su otra vida, y aún así tuvo el valor de hacer lo que él no pudo, diciendo que ignoren lo de ayer y que esa es su primera reunión después de tanto, y salta a sus brazos, diciendo que lo extrañaba, llorando ya que todo ese tiempo nunca pudo encontrar a nadie, y pensó que había muerto, disculpándose mucho ambos, hablando como solían hacerlo, no teniendo otro hermano, y no por no intentarlo. Rudius salió a la primera, en lo que vuelve Eris con un moretón, ya que era difícil de detener, diciendo que se disculparon, aunque seguía enojada de que lo hiciera sentirse así. Lo importante era que estaban bien y la cura, haciendo una reunión ya que su padre le dio dinero y una carta para ir al continente central, dándole la mala noticia de que su hogar, familia y Ghislaine desaparecieron, pero estaba preparada para oírlo, queriendo irse el día siguiente a pesar de que no podría ver a su padre en mucho tiempo. Había familia que si no buscaba ahora mismo nunca podría volver a ver. Aunque Nor no se quería despedir, Rudius le dice que se verían algún día, y Rudiger le pide que cuide a su familia, teniendo una corta despedida, dándoles las figuras en lo que llega el mono, que se iría de viaje para buscar, y tenían que hacer una reunión urgente, siguiendo cada quien su camino, yendo en caballo, encontrándose un random que desafía a Rudiger, padreándoselo rápidamente y dándole la figurilla, yendo uno tras otro, viajando en barco, pero esta vez Rudius también tenía maluquera, incluso Rudiger estaba maluco, estando felices de poder ir juntos esta vez, estando muy emocionado porque se cultivaba mucho arroz, estando muy antojado, pero a Eris le sienta malo ir de comida, siendo sus familias y reputación la prioridad, ya que no sabían de Zenith, Lilia, Aisha, Sylphie y Ghislaine, pensando que Roxy seguía en su reino a una distancia segura, y pronto la podría volver a ver, quien estaba hablando con el caballo, diciendo que su compa el cerdo fue comido por una Red Hood Cobra, siendo los únicos que quedaban de su original grupo, viendo que ahora era más madura, ya que maduró mentalmente a pesar de que su apariencia no cambiara nada. Antes quería verse mayor, pero ahora es una maga de clase rey de agua, y esperaban grandes cosas de ella, como usar magia sin encantamientos, mientras que lo único que cambió del caballo fue su apariencia, ya que seguía aprovechándose de los demás, pero él sabía que era diferente, desde hace 2 años que se encontró con The Dent, nombre que le deja paranoica, pensando que no había visitado a sus padres ni cambiado tanto, ya que huía desde hace mucho tiempo, mientras el caballo se casó y tenía 3 hijos, diciendo que aunque se pelee con ellos siempre quería lo mejor, ya que eso es lo que hace un padre, y aunque ella no pudiera utilizar la telepatía, sus padres la comprenderían, debía disculparse con ellos. Familia solo hay una, así que va a la aldea, viendo que había más vegetación y de pronto más gente, pero seguía siendo silencioso, no entendiendo lo que le decían por telepatía, viéndola como una forastera, siendo vista así desde que nació, odiando esa aldea elitista, pensando que nunca volvería, viendo lugares recordando su infancia, yendo a ayudar a un chico estando felices, pero no comprendiendo lo que le querían decir, huyendo de una adulta, entrando a casa de sus padres, estaban muy felices de verla, oyendo rumores sobre ella de los viajeros, diciendo que pasaron muchas cosas, pero lo importante era que estaba bien, ofreciéndole quedarse, pero ella quería irse lo antes posible, no quedándose ni una noche ni sabiendo cuándo volvería, así que su madre agarra su mano y le pide que venga cada 20 años, diciendo 50, era suficiente para ellos, llorando a pesar de prometerse que no lo haría, viendo cosas de su infancia, no pudiendo comunicarse con otros al no poder utilizar la telepatía, diciendo que no era culpa de Roxy, a pesar de que ella sí lo creyera, por esto huyó, pensando que se aliviarían de no tenerla cerca, pero estaba equivocada, llorando también y abrazándola, disculpándose por irse sin avisar y teniendo una linda reunión familiar, quedándose la noche, pero debía irse para buscar a su aprendiz, y su padre le dice que hace 2 años vino Rudius, preguntando por quiénes más vinieran con él, Eris y Ruigert, un supert, con quien estaba en buenos términos después de que Roxy se fuera, y al despedirse su madre le dice que traiga a Rudius, aunque su padre se oponía, sabiendo que The Dent eran Rudius y sus panas, ya que nadie se atrevería a poner su nombre así, solamente Rudius, volviendo con el Inalice, a quien vuelve a enfriar, pero nunca dejaría de hacer eso, siguiendo su viaje por el norte, para la familia de Rudius, ya que sabía que él estaba bien, tarde o temprano se reencontrarían, llamándole el hombre Dios después de 1 año, y gracias a él tenía un ojo de demonio, y con mejores consejos no habría peleado con Paul, aunque lo de Paul no era su culpa, pensando que se veía y actuaba como antes, así que le agradece y le pregunta por una nueva pista, sobre todo por su familia, y la de Eris, así que le pide que prometa algo, que confía en él si su nuevo consejo le ayudaba con su familia, considerándolo si realmente funcionaba, diciendo que se encontraría con Aisha, pero no debía decir su nombre real, debió usar un apodo y pedir contexto para luego enviar una carta a un conocido en el palacio de Shirone, así podría salvarlas a ambas de ahí, despertando mareado y pensativo, llegando por fin al continente central, viajando comiendo arroz que estaba muy bueno, pero Rudius estaba un poco decaído, llegando a la capital de Shirone pensando que el conocido sería Roxy, raro ya que si estaba ahí Roxy las debió encontrar, estando decaído porque consiguió data que unos familiares estaban encarcelados, su ex maid y hermana menor, pidiéndoles que lo ayuden a conseguir información, ocultando todo sobre el hombre Dios, dejando la carta hacia Roxy, pensando en buscar el lugar de su sueño, aunque recuerda a soldados y el hombre Dios le dijo que estaban secuestradas en el palacio, siendo seguido, así que se desvía no conociendo quién era, pensando que le guardaban rencor, pero recién había llegado, por lo que hace una pared, escuchando a una chica y bajándola ya que le quitaron la carta, era la escena de su sueño, pensando que le quitaron la carta a una niña perdida que pide ayuda, usando magia sin encantamientos, así que llama a todos los guardias, lanzándose por el aire, presentándose como Aisha Greirat, estando muy agradecida, teniendo 6 años y muy buenos modales, presentándose como el caballero de la sombra de luna, pidiéndole que envíe una carta a su padre ya que su madre estaba encarcelada en el palacio, y su madre le enseñó que una niña podría mandar una carta a su padre gratis y rogaba, preguntando si alguien más la podía ayudar, como una chica de pelo azul o un hermano mayor. Su hermano no lo haría, ya que su madre atesoraba una caja que era de él, prohibiéndole verla ya que era su mayor tesoro, viendo a escondidas que a los 4 o 5 años su hermano le rezaba unas pantsu de una chica de unos 14 al ser bastante pequeñas. Además confirmó que espiaba
odiaba mucho, definitivamente una persona perversa. Por eso el hombre Dios le dijo lo del apodo, presentándose como adiestrador, miembro de Dead Ender, y rescataría a su madre, explicándoles del apodo por tener malas impresiones de su hermano, así que antes le mostraría su lado bueno. Bridger hace mucho no atacaba un castillo, pero quería no ir antes de Roxy, recibiendo visita y ocultando a Aisha, la guardia real del séptimo príncipe, Ginger York, conociéndolo como Lord Rudius, ya que Roxy esperaba su visita, yendo a solas y después se las presentaría, llevándolo al castillo, sabiendo todo de él por Roxy, quien presumía mucho de su alumno, llevándolo un pasillo con los guardias de Jerek, pidiendo su equipaje, estando muy emocionado por ver a Roxy después de 7 años, pero quien lo recibe es el príncipe, quien tenía a Lilia y Roxy no estaba, tumbándolo a un hueco con un círculo de barrera que impedía su magia, una barrera de clase rey que preparó contra Roxy, presentándose como Pax Chirone, pidiéndole que llame a Roxy, quien se había ido y por eso debió usar a Rudius de carnada, porque Lilia no fue suficiente para traerla, ya que quería tener a Roxy para él, un asco de persona, pero Rudius se enteró de Lilia hasta llegar al palacio, por lo que Roxy no se enteraría de su captura, a menos que lo dejara pedir ayuda o avisar a más personas, aunque él sí se enteró de Lilia, y seguían buscando a Aisha, siguiendo las instrucciones del hombre Dios tal cual, pensando que por ese resultado lo había engañado, recordando el día del incidente con un lugar de cielo y una hermosa luz que se expandía, tratando de protegerla, saliendo bajo el agua, llegando al reino de Chirone, yendo al palacio para preguntar por Roxy, así que el príncipe aprovecharía que la conocían y las encarcela, y el ex vagabundo, desempleado, Rudius, disfruta de los lujos de un apartamento gratis, sin comisiones ni renta, sin cama ni baño, bajo el módico precio de gratis, con una seguridad increíble, orando porque lo salven y justo entra un tipo, Sanova Chirone, el tercer príncipe, yendo con él ya que sus pertenencias había una figura de Bridger, pensando que de pronto eran falsos ídolos, así que lo oculta diciendo que lo consiguió en el continente demoníaco, pensando que fue tallado por un demonio y preguntando si conocía al artista, para evitar malentendidos, preguntando si conocía esta figura, la de Roxy que hizo hace mucho, encontrada en el mercado hace 4 años, al ser muy parecida a Roxy, una amiga suya, preguntando si era su maga, yéndose por culpa del príncipe, estando maravillado de los detalles de la figura, el bastón, la ropa, postura, además que venía por partes, teniendo diferentes posturas, siendo 2 figuras en una, siendo sublime y estando feliz por toda su práctica, viendo que su lunar hacía falta, se lo quitó al pensar que era una distracción, enojando a Rudius que le dice que mire sus manos, estaba tratando de tapar ese lunar pero no lo alcanzaba, haciéndola con la idea de que era un coso extra y se sentía avergonzada por no poderlo cubrir, pensando que arruinó una obra de arte que Rudius podría restaurar al ser el creador, era un gran admirador suyo, y entran todos a un sótano buscando a Rudius, pero antes le pedirían una cosa, diciendo que Rudius estaría bien, pidiéndoles que rescaten a sus familias, ya que Pax las tenía de rehenes para que le fueran leales, ellos eran los únicos que podían hacer algo y aceptan, pero Eris se quedaría cuidando a Aisha. Bridger sabía dónde estaban sus familias por su tercer ojo, mientras Sanova seguía buscando cómo sacar a Rudius, no teniendo subordinados ya que vendió el último por la figura, un precio razonable, pensando que debería dejar de ser su maestro a menos de que lo ayudara a salir, por lo que hacerle algo a Pax bastaba, así que iría a resolver, llamando a todos los guardias con algo para contener al niño bendito cuando se descontrolaba, cuidándolo mucho ya que los niños benditos tenían un poder especial, en su caso era mucha fuerza, acabando con uno de sus hermanos a los 3 años, y Eris quería pelear contra él, quien tenía a su hermano y nadie lo podía detener, Sanova Chirone, el príncipe decapitador, yendo tras él preguntando si así podría ser su maestro, pidiéndole amablemente que lo libere, y el príncipe amenaza a sus familias, pero Eris dice que Bridger, el súper amable, las había ido a rescatar, pasándose todos al bando de Sanova, quien lo amenaza para que libere a Rudius, accediendo con un apretón de manos, volviendo a Bridger con los rehenes, todo comenzó al ser delatado por la magia sin encantamientos, el plan original era pedirle ayuda con sus familias, pero aunque lo apresaron fueron con sus compañeros, dándole la figura a Sanova para que fuera por Rudius, yendo con su hermana y Sanova lo lanza de felicidad, preparándose para partir, acercándose Lilia, para darle la caja con su tesoro junto a un amuleto de Sylphia, abrazándolo y deseándole un feliz cumpleaños, siendo el mismo chico que antes y estando felices de que estén bien, preocupándose por cómo lo trata Aisha. Él decía que era una genia, pero Lilia decía que todavía no aprendía lo maravilloso que era Rudius, pidiendo a Aisha acompañarlo en su viaje, ya que no quería trabajar para su hermano, golpeándola ya que las niñas no debían decir esas cosas, entregándole el protector, ya que atesorar algo de alguien que quiere ser reconfortante, y su hermano seguramente sentía lo mismo con su amuleto, estando muy contenta, disculpándose por llamarlo perverso, sabía que era su hermano, lo supo desde el principio, los príncipes fueron exiliados con la excusa de estudiar en el extranjero, viajando por la escarpada montaña, llegando a un pueblo para reposar, escuchando dragones rojos por la noche, queriendo cazar uno algún día, entrenando muy épicamente, ambos eran muy velosos, perdiendo a Eris y Rudius les da toallas, diciendo que a partir de hoy Eris era una guerrera, a pesar de no derrotarlo se volvió muy fuerte y Rudius la felicita, diciéndole que la pellizque, no era un sueño, era una guerrera de verdad, pero eso solo significaba que la dejaría de tratar como una niña, queriendo ir a las montañas para pelear con dragones, pero incluso el más débil de los 7 poderes debería huir de alguno de estos, y solo el más fuerte podría acabar con un grupo él solo, el dios de las técnicas quedándose quietos de repente, acercándose este man y una enmascarada, deteniéndose y Bridger le dice que no se muevan, en lo que el boy salta pensando que escuchó a Bridger su pérdida, y el ojo de Rudius reacciona, reconociendo también a Eris, pero no reconocía a Rudius, no pensando encontrarlos ahí, pero piensa irse y Rudius se presenta y pregunta por su nombre, Orsted, preguntando si los conocía a ellos, diciendo que aún no, preguntando por su padre, Paul, que no debería tener ningún hijo, solo 2 hijas, viendo que lo veía a los ojos, preguntando qué quería, información sobre el desastre de Maná y preguntándole por el hombre Dios, quien se aparecía en sus sueños, acabando con él en su ojo, pero Bridger lo detiene diciéndole que huya, estando a un nivel completamente superior al de Bridger, aunque performara a máximo nivel, padreándoselo, a punto de acabar con Rudius, pero Eris interviene y la lanza diciéndole que ha mejorado mucho, teniendo un gran potencial, pero carecía de entrenamiento, acabando nuevamente con él en su ojo y apretándolo, dejándole un mensaje al hombre Dios antes de morir, el dios dragón Orsted te va a matar, tratando Eris de lanzar Fireball y Rudius un taladro, pensando que el hombre Dios le dio el poder de lanzar hechizos sin encantamientos, anulando su magia
magia, pero Rudius se impulsa, pensando que era hábil, sacando unos dragones, pero Rudius hace una Fireball que condensa con muchos colores en su último aliento, abriendo el portal del dragón que se agrieta por tremenda cantidad de maná, comparable al de Laplas, preguntándole por qué no se sanaba sin encantamientos y acaba con él sin cumplir su promesa con Eris, pensando que solo le faltaron 2 años para lograr lo que no pudo en su vida pasada. Pensando que no podía morir ahora y se trata de concentrar, y Eris llama a Ruijerd, Ghislaine, todos, para que alguien ayude a Rudius, pero Nanahoshi convence a Orsted de que Rudius tal vez era alguien interesante, despertando con un hueco, con el hombre dios viendo que traía un corte de pelo diferente. Y le pregunta por qué lo atacó Orsted, ya que era el terrible dios dragón, y él era el hombre dios bueno, preguntando por qué no le advirtió, ya que no podía ver nada del dios dragón, pasado, presente ni futuro por su maldición, siendo uno de los niños malditos que nacían con estas, teniendo otras 3, por eso Ruijerd y Eris estaban tan asustados, hacía que todos en ese mundo lo odiaran y temieran, menos él, ya que venía de otro mundo, y al igual que ocurrió con Ruijerd, cuya maldición venía de las lanzas de Laplas. Esta maldición estaba a punto de desaparecer, acelerando al calvearse, ya que Laplas tenía el pelo verde, desapareciendo incluso más rápido gracias a Rudius, revelando que Orsted era el más fuerte de los 7 poderes, aún con sus maldiciones, el dios de las técnicas era el número 1, pero en 1 para 1 Orsted le ganaría, tan poderoso para destruir el mundo de no ser por las maldiciones, sabiendo mucho a pesar de no poder verlo, no importándole que le oculte cosas ya que lo había ayudado. Igual sería su último encuentro, porque murió, pensando que fue afortunado por esa segunda oportunidad y se prepara para despedirse, teniéndole noticias. No estaba muerto, sin comprender nada, ya que Nanahoshi le pidió a Orsted que lo curara, abrazando a Eris, ya que pensaba que no le iba a volver a ver. Y Eris le pregunta si lo puede golpear, ya que ella pensaba lo mismo. Viendo un charco de sangre, no era sangre, era vino en una fiesta con los Boreas, estando su familia, Ruijerd, Ghislaine y Eris. El charco se agrandaba, estando Sylphie y Roxy, un Orsted gigante, cayendo al jarrón y devolviéndole al pasado hasta su vida pasada, alejándose de todo, una pesadilla con Orsted, despertando junto a Eris, preocupando a Ruijerd, quien pregunta por el hombre dios, hablando del hombre dios y el dios dragón, 7 dioses de tiempos ancestrales, hablando de la maldición de los super, transferida por Laplas en las lanzas, que ya casi desaparecía y podría limpiar su reputación con esfuerzo, intentando imitar el hechizo de Orsted que nula magia, en caso de que se lo volvieran a encontrar, llegando a Villabuena recordando muchos momentos de cuando era un niño, pero todo eso se había ido, incluso el árbol donde jugaba con Sylphie. A Ruijerd le hubiera gustado verlo todo en bonito estado, diciendo que ya no necesitaban a nadie que los protegiera, estando en deuda con él, a pesar de que creía no haber hecho nada, pero le enseñó que tenía muchas opciones, recordando todo lo que hizo por el nombre Dead End, con el gremio, o los Doldia, que lo aceptaron aún siendo un Spert, los soldados que le agradecieron llorando por salvar a sus familias, todo esto gracias a Rudius, ya que en 400 años él no avanzó nada solo, gracias a él dio el primer paso, sin importar que fueran aconsejados por el hombre dios, diciéndole a Eris que tenía talento para superarlo, además experimentó las técnicas de un dios, pidiendo que los deje tratarlos como niños una última vez, despidiéndose entre lágrimas por el fin de su aventura, queriendo regresarle el amuleto, aunque era importante para Rudius, por eso quería que se lo quedara, despidiéndose, prometiendo que se volverían a encontrar, teniendo muchos sentimientos que no podía decir en palabras, sentimientos de no querer despedirse de un amigo, sabiendo que siempre se podrían volver a encontrar. No era un adiós, era un hasta pronto, llegando a un refugio en el que encuentran a Ghislaine, estando muy felices de verse. También el mayordomo, quien le pide a Rudius que les dé un tiempo, pero Eris quería que se quedara a recibir las malas noticias. Sus padres y el abuelo fallecieron, sus padres en un territorio conflictivo, confirmado por Ghislaine, y el abuelo fue ejecutado como presunto culpable del incidente, pero Eris mantuvo la compostura, aunque Paimon, el hermano de Paul, ofreció aceptarla como concubina, pensando en la familia Boreas aunque deba sacrificar a Eris. Ghislaine dice que huya, pero Eris necesitaba un tiempo a solas, escuchándola llorar al salir, tachándolos de la lista de perdidos, todavía no encontrando a su madre ni a Sylphie, que seguía viva al no encontrarla en la lista de fallecidos. Yendo esa noche Eris a visitarlo, estando bien al esperarse una situación así, preguntándole qué haría, diciendo que ahora estaba sola, y el otro día cumplió 15, diciendo que de regalo quería una familia, pidiéndole a Rudius que lo sea, y que vea Netflix. Lo habían prometido para los 15 de Rudius, pero estaba desesperada, y pensaba que esto sería aprovecharse de ella, pero Eris realmente estaba dispuesta y tumba su vinito, viendo que era alta waifu y su compa estaba cheto, significaba que le gustaba, diciendo que esperaría sus 15, y Eris le dice algo que le enseñó su madre. Sucumbiendo ante dichas palabras, recordándolo todo, lo bueno, lo malo, lo lindo, viendo el charco de su pesadilla y el incidente, todas sus expresiones, realmente se amaban, despertando muy feliz, pensando que ahora tenía una novia, volviendo a la carpa con el cabello de Eris y una carta, yéndose porque aún no coincidían, preguntándole a Alphonse dónde fue Eris, de viaje con Ghislaine, pero no le podía decir dónde, no comprendiendo porque lo abandonó después de las palabras de ayer, llorando mucho, primero Ruijerd y ahora Eris, se había quedado completamente solo, acampando con su capa junto a Ghislaine, partiendo a su nuevo amanecer, viendo a todos recuperando el terreno, mientras Rudius seguía deprimido y sin comer, recordando su vida pasada cuando desafió a unos bravucones que lo empezaron a molestar, haciéndole la vida imposible, no queriendo tener contacto con nadie. Sus padres le pedían que no se rindiera y que todo mejoraría. Irían a la escuela a hablar con un docente y le dejan comida, pero por más que quisiera no podía, entrando a Alphonse a decirle que era hora de levantarse, tenía cosas que hacer. Ayudarlos no sería un problema para él, agua, madera, mano de obra. Informaría a todos que Eris murió en el accidente, pero debían esperar para decirles en un momento que no afectara la reconstrucción, diciendo que lo deje solo, pero ya le dio tiempo suficiente considerando lo de Eris. Él no era el único que sufría, pensando en que
debió hacer diferente mientras Eris y Jiren cazaban. Rudyard salva a un grupo, presentándose como miembro de Dead End, sabiendo por su ropa que era un demonio, y Eris elogia a Rudius, quien a pesar de ser increíble siempre buscaba mejorar, pensando que no le asustaba nada al tenerlo a su lado. Y Rudyard se presenta como un super, ya no le tenían miedo, sentían más curiosidad. Eris nunca pensó que Rudius pudiera morir, recordando que contra Orsted no pudo hacer nada por él. Se volvió dependiente y Rudyard muestra su tercer ojo, estaban muy emocionados, no temiéndole al haberlo salvado. Eris pensaba que era horrible, ya que dependía de alguien menor que siempre pensaba en ellos, pero nunca pudo hacer nada por él, contándole los cuentos, que los super comían niños, cosa que él no hacía. Y Eris grita que ama a Rudius e iría por él algún día, cuando fuera lo suficientemente fuerte para derrotar al dios dragón, sintiéndose igual que en su vida pasada, viendo que el príncipe iba a un lugar nevado, con fe de encontrarse a Rudius algún día. El mono pensaba que Rudius podría darle agua en este seco desierto. En la aldea todo el día entrenaban y los tenían siempre presentes, incluso los demonios hablaban de Dead End, pero él se seguía sintiendo insignificante, teniendo una competición que gana Kirisika, no pagando por la fiesta, así que la venderían, pagando a Roxy por ella y le concedería un deseo, siendo ese pagarle, diciendo que no le podía pagar, pero le podía dar un ojo de demonio, diciéndole que busque a alguien más, buscando a la familia de Rudius, pudiendo encontrarlos, reencontrándose con Paul, Aisha y Lilia, quienes se reúnen entre lágrimas, pero seguían sin encontrar a Zenith, quien estaba esperando a Rudius, por lo que seguro se reencontrarían pronto, viendo que la maid, el padre y las hijas estaban en Militian, pero a la madre no la podía ver bien, aún con sus ojos especiales, teniendo solo una aproximación, el continente Vegarit, la ciudad laberinto de Rapan, aún con vida, preguntando por Rudius, que estaba en el continente central, muy triste, agradeciéndole a su majestad que desaparece como el viento, preguntándose por qué cerca de una ciudad no había contactado por nadie. De pronto estaba en problemas, solo estando preocupada de que Rudius estuviera deprimido, pero sabía que se levantaría, pensando que la gente no cambiaba tan rápidamente a pesar de las oportunidades. Siempre tenía gente que velaba por él, pero lo rechazaba, todo por su paranoia, pensando que podría si lo intentaba, pero ahora era demasiado tarde, nadie lo buscaría, ya que la gente no cambiaba tan fácilmente, teniendo un sueño de su madre y su hermana, entrenando con su padre, eran una familia feliz, vivían sus días felices, y Zenith le agradece a Rudy, le dice que lo quiere. Levantándose una vez más, debía encontrar a su madre, abriendo la puerta y preparándose para salir, en ambos mundos, quedándose estancado en el antiguo, pero no volvería a ocurrir ahora. En un lugar nevado hablan de Rudius, un mago que hacía magia sin encantamientos a sus 5 años, pensando que ese era un relato ficticio, algo irreal, preguntando de qué lo conocía. Rudius era su salvador, su mentor, su amigo, la persona a la que más respeta. Porque esta historia continuará.